será si vuelves? Y yo también, sin que sepamos que fuimos ya, sin un indicio. Ser otra vez, sin más destino que encontrarnos así, como si nunca. Quiero llegar a ti y que tú vengas en despacioso viaje como solo tú sabes. No tener más destino que el de siempre, asombrarnos los dos. No importa que paguemos deudas que no sabemos cuáles fueron, pero que vuelvas y vengas, y para estar juntos, queriéndonos, mientras se hace palabras sobre mi piel aquel asombro tuyo al descubrirme, y yo asombrada también. Que me concedas lo que ya me diste, que nuevamente me prometas lo que sí cumpliste. La conocí justamente en un momento crítico de mi vida cuando, habiendo estado como 4 años en la educación del pre, enseñando historia, me busqué tantos problemas por mi acercamiento a la historia como era, ¿no? Que tuve incluso hasta acusaciones. Y entonces en ese momento me rescató un historiador cubano, Jorge Ibarra, que después se convirtió en uno de mis mejores amigos, como si fuera un hermano. Y él tenía un grupo que trabajaba en la Biblioteca Nacional en un cubículo, y ese grupo de asesores y un grupo, había reunido también a un grupo de escritores que eran incluso un poco también marginados, es decir, hay una cierta coincidencia, porque eran negros o mestizos, ¿no? Entre ese grupo de escritores estaba Georgina Herrera, que no sé por qué razón si me la asignaron o hablando con ella se interesó en un tema que yo pensaba que fuera bueno para llevar a la televisión. El objetivo del trabajo de Jorge era hacer conocer a la población cubana, incluso a la población que no podía haber ido a la escuela, ni a la universidad, ni aprender historia, pues a través de los programas de radio, divulgar el conocimiento histórico, además de entretener, ¿no? Entonces a mí me pareció bien, escogí el tema de un gran patriota latinoamericano, Francisco de Miranda, que había estado en Cuba como militar, era capitán. Me imagino que el hecho de yo comunicarle a Georgina ese tema que a mí me interesaba para llevarlo a un programa radial, la motivó a ella tanto que durante el trabajo de investigación y creación de los libretos, prácticamente yo iba todos los días a casa de Georgina y las dos juntas yo le decía lo que debía decir tal personaje, y ella con su conocimiento de la literatura y su práctica como poetisa, ¿no? Imagínense los diálogos que ella construyó, eran diálogos de tremendo nivel. Las dos teníamos una vida difícil, te voy a decir, mujeres solas con 2 niños, ella tenía 2 hijos y yo tenía 2 igual, que se hicieron amigos, y mis hijos recuerdan mucho la vida y encuentros con ellos. Ella pertenecía a la UNIAC, ¿no? Y ahí en la UNIAC se ve que ya estaban planteándose muchos conflictos, porque el campo intelectual realmente, cuando alguien lo quiere meter dentro de un carril, ahí es donde se crean primeramente los problemas, ¿no? Ya yo me lo había creado dando clases, y también en la UNIAC, sí, en la UNIAC ya había muchos problemas. Entonces Georgina era amiga de muchos intelectuales, gente muy valiosa que la
que las estimaban mucho, ¿entiendes? Las respetaban. Y yo recuerdo que un día, no sé qué fue lo que sucedió, que hubo algo que ella me contó, una anécdota que ella, un enfrentamiento que ella tuvo con alguien, o que ella simplemente me manifestó una crítica que a ella a la situación que había en Cuba ya de represión de las ideas, que a mí no se me olvidó, que fue esto, dice ella, yo fui, diríamos, criada en una casa de blancos, ¿no? Cuando era joven. Y yo nunca recuerdo haber tenido un tipo de represalia por algo que yo dijera. Yo me podía manifestar como era yo, con mis propias ideas. No me sentí reprimida. Y resulta que ahora, con la revolución, yo, por ser negra, no tengo derecho a hacer crítica. Porque la respuesta ante cualquier crítica que yo haga es: no, los negros no tienen derecho a quejarse cuando se ha hecho tanto por ellos. Es decir, ya ella se sentía que como negra no podía formar parte del discurso general. Eso, discriminación más grande que esa no la puede haber. A través de ella también conocí a intelectuales como Cornelio Jorge Cardoso, era muy amigo de ella, tanto que él la buscaba prácticamente a diario, ¿no? Ese tipo de amistad, que es una persona que parece que depende su bienestar emocional de tener esa relación, ¿no? Ese hombre tan sencillo que escribía sobre la gente sencilla. Bueno, en ese sentido Georgina era eso, era la intelectual y era sencilla. Y también, por ejemplo, ella después, muy asiduo con ella también era Deschamps Chapeau, que era un historiador muy serio, y escribía sobre el problema negro. Yo vivía en la casa de mi tío, que está en H, y entre 23 y 21, Georgina vivía en la misma calle H, entre 17 y 15, ¿no? Y yo vivía en la casa que era de mi tío, en el apartamento que era de mi tío, y cada uno de mis hijos tenía un cuarto. Georgina vivía en un cuarto. La casa de Georgina era un cuarto. Eso a mí me impresionó mucho, ¿no? Yo ahora no puedo recordar, pero sé que la poesía de Georgina era, mostraba a ella, tal como ella era como persona, una sensibilidad extraordinaria. Y diríamos, un acercamiento a la realidad que era realmente poético. Y ella lo expresaba así, ¿no? Era una persona de gran inteligencia, ¿no? De una modestia extraordinaria, de una facilidad para comprender a las otras personas que eran diferentes que ella, ¿no? Y esa forma de persona que era ella se reflejaba en su poesía. Aquel departamento de historia lo acabaron con obstáculos, acusaciones y de todo. Eso realmente es una lástima que el espíritu de control, ¿no? De tenerlo todo controlado. Cuando ese grupo era un grupo tan disímil que Jorge Ibarra le dejaba a todo el mundo, hacía una confianza extraordinaria. Georgina y yo trabajamos, ella y yo, y poníamos lo que entendíamos, lo que interpretábamos, sin ningún tipo de fiscalización. Eso fue una experiencia tan diferente a la primera que yo tuve, que para mí los mejores años que yo pasé en Cuba, después de la revolución, fueron esos años en que trabajé con Jorge Ibarra y con Georgina, especialmente en ese programa. Ese programa se llamaba
Miranda. No le poníamos el nombre, solamente el apellido. No recuerdo cómo se introducía, pero alguien, yo creo que el hijo de Georgina puede acordarse. Mi camino hacia Georgina fue a través de la obra de Manolo. Yo no sabía nada absolutamente, ni de tu padre, ni de tu madre, de ninguno de los dos. Entonces conocí a muchas personas que me hablaron de tu padre, siempre un poco así de soslayo, un poco bien bajito, como el que no quiere las cosas, pero siempre con una gran sonrisa, pícara, ¿no?, en el rostro. Y bueno, para hacer la historia corta, pues no estamos hablando de Manolo, estamos hablando de Georgina. En algún momento conocí a tu mamá, conocí a Georgina, vamos a decirlo así. Estamos hablando, hay que ubicarse en tiempo y espacio. No estamos hablando del 2020 ni del 2023, estamos hablando del año 2000, donde apenas creo que hacía un año o dos, Fidel había hecho aquel discurso donde menciona la cuestión racial y África y la condición, entre comillas, africana del pueblo cubano, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, en cuanto al trabajo de Georgina, a mí me parecieron siempre poemas que de algún modo se negaban un poco a adherirse a la imagen esta de la escritora negra que está haciendo poesía negra, etc. Por ejemplo, yo recuerdo, porque te digo, estoy aquí de paso, no tengo mis libros ni nada de eso, hay algunas cosas online, pero tampoco es que puedas manosear el libro ni nada de eso. Pero poemas, había uno que era Oshun, creo. Tú ves Oshun y dices, el poema va a ser toda una cuestión de la negritud y el panteón yoruba y todo eso. Pero el poema es sobre una muchacha. Es un poema simple, es un poema mundano. Pero claro, es que justamente creo yo, y creo que eso pasaba un poco en Georgina, lo mundano tenía un significado mucho más pesado, mucho más trascendental que simplemente la cosa de la muchacha, en que ella establece un símile con la diosa yoruba, ¿no? Los poemas sobre la maternidad, por ejemplo, son poemas que tú dices, caramba, porque nosotros, las personas que estudian literatura y más, yo creo en las últimas 2 o 3 décadas, 2 décadas, hemos querido siempre, han querido siempre ver lo que queremos encontrar, lo que estamos buscando en la poesía o en la novela de alguien, ¿no? Y de algún modo tú sabes que la cuestión, los estudios sobre raza, sobre ancestralidad, sobre feminismo, han proliferado muchísimo a partir de los años 90. Entonces siempre la poesía que leí de Georgina, en la superficie, yo no encontraba las cosas que la gente estaba buscando y las cosas que muchos críticos trataron de tildarla. Yo creo que mucha gente lee esos poemas por el simple hecho de que es una mujer negra, una mujer que ha hablado abiertamente de su pasado, de su infancia, de su carencia, inclusive eso se ve en los propios poemas, cuando el patio de mi casa, por ejemplo, ese poema a mí siempre me impresionó porque me recuerda a mi propio patio, el propio patio de mi casa, ¿no? Entonces, de esa infancia, que no fue infancia, de esa infancia sufrida, de esa infancia que de algún modo también fue muy ensimismada. Pero a lo que voy es que yo creo que mucha gente se aproxima a la poesía porque es, y bueno, a ver, eso es muy complicado, que podemos hablar de eso después un poquito, pero se aproxima a la poesía pensando que voy a leer la poesía de una poeta negra. Me refiero a que la gente se pueda acercar a la escritura de Georgina buscando específicamente un ejemplo. Aquí está la poeta negra, ¿no? De hecho, hay algunos libros donde se agrupan con poetas de Nigeria, poetas de Costa Rica, poetas
Hay uno en que está ella junto con, creo que otra de las poetas es Audre Lorde, designando esa poesía como una poesía negra, sea lo que sea que eso signifique, o sea, la connotación que eso carga. Y sí, o sea que para mí no cabe duda que la experiencia, que todo digamos, la trayectoria vivencial de Georgina no escapa a su negritud, su condición de mujer negra, su condición de mujer pobre, su condición de mujer autodidacta, su condición de mujer guerrera, le han llamado cimarrona también, pero que por otra parte es una poesía extremadamente lírica, con temas que directamente no tienen que ver o no se pueden tildar de entrada de, oh, esta es una poesía de la negritud, esta es una poesía negra como tal. Pero que claro, uno no escapa, nadie escapa su historia de algún modo, ¿no? Entonces, eso está ahí, o sea, es inevitable, pero desde mi punto de vista no es el florero de centro de mesa. Te das cuenta, todas estas cosas que sí podemos decir, por ejemplo, ah, mira, Virginia Woolf, caramba, se suicidó porque no podía más con su vida. No, el suicidio casi que está prohibido, diría yo, para una mujer negra, ¿no? Porque como ella es tan luchadora, tan guerrera y tan cimarrona, eso no cabe. Y sin embargo, sí está ahí, porque tú lees la poesía de Georgina y hay sentimientos muy profundos. Sobre la cuestión del amor, el amor romántico. ¿Desde cuándo tú ves a una poeta negra que escribe sobre el amor romántico, ¿no? Y ella buscaba, y paréntesis, ya sea que creamos, o sea que pensemos que hay una cosa que se llama lo universal en la poesía, pero ella buscaba eso. Los primeros recuerdos que yo tengo de mi madre no son míos, son cosas que después yo escuché, a veces por ella misma, repetidos por sus amigas. Y el primero es que yo crecí en una gaveta de Radio Progreso. Es decir, cuando mi madre comienza a trabajar en Radio Progreso, ella estaba embarazada y inmediatamente que parió, pues ella continuó trabajando, me llevaba en brazos y me ponía en una gaveta, abría una gaveta del muro y me ponía allí y mientras ella trabajaba. Yo recuerdo la oficina en que trabajaba mi mamá. Es decir, hasta los 5 años mi madre y yo tuvimos una relación extremadamente estrecha, absolutamente. A los 5 años eso cambió con la llegada de mi hermana y bueno, los traumas que eso significó. Pero recuerdo que la entrada a la oficina de mi mamá era una oficina muy grande, no era de ella, era de mucha gente. Y ella trabajaba en la esquina izquierda, en el centro había una mesa semi-oval, es decir, era como medio óvalo, en la que se ponían papeles, supongo que eran los libretos a copiar, y ella trabajaba del lado izquierdo de esa mesa pegada a la pared. Y recuerdo las mesas donde se ponían las máquinas de escribir, y recuerdo la Underwood. Yo después escribí con la Underwood de mi mamá. Es decir, cuando ella empieza a trabajar en la casa, desde la casa, ella se lleva esa Underwood y después pues yo medio que la heredé cuando ella tuvo una máquina más nueva, no mejor, sino más nueva. Y era una máquina muy dura. Y me asombra porque después con el tiempo reconstruyendo, recuerdo que se hacían entre 3 y 6 copias de libretos a la vez. Y era una máquina dura, es decir, esa mujer tenía una fuerza en los dedos que explica después la fuerza de los puños y los molleros que ella tenía, ¿no? Y era un tecleo constante, taca, 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 eso me recuerdo. Yo jugaba en la oficina, me recuerdo a mí mismo, me veo jugando en la oficina y entraba un señor alto. No recuerdo si era Alberta, no recuerdo quién era, pero era un señor alto, se me quedaba mirando fijo así y a mí me daba mucho miedo.
Pero algo que sí recuerdo mucho es la tensión alrededor de ella, el silencio tenso cuando se hablaba de Ediciones del Puente, que fue el que publicó su primer libro de poesía. Bueno, los sucesos del Puente, todo el mundo sabe lo que ocurrió con el Puente, y cómo precisamente en el segundo libro de poesía de ella, Gentes y Cosas, en la solapa afirma que es una poeta que se hubiera perdido de no ser por la revolución. Sin embargo, ella fue rechazada como escritora por el elitismo intelectualista de los revolucionarios de entonces, entre los que destacaban, no sé, la élite, Jesús Díaz y toda esa gente de Lunes de Revolución. Y fue acogida precisamente por los que después serían los disidentes, como el Puente, la gente del Puente. Y eso es algo que pesó siempre en ella. Ella siempre fue más o menos marginada. No creo que sea exactamente por eso, sino porque su propia proyección no iba en este sentido de élite intelectual y performada, sino que ella incluso, aunque trabajaba en el medio artístico, lo hacía en el área de servicio, lo hacía en producción. Ella escribía libretos para radio, ella no era un funcionario de cultura, como las otras dos mujeres negras arquetípicas que escribían poesía, que yo recuerdo, que como Exilio Saldaña y Nancy Morón, a las que adoro. Incluso todavía muerta, Exilio Saldaña para mí es una persona especial a la que conocí muy bien y a la que extraño. Y Nancy Morón es mi tía. Yo crecí diciéndole tía y queriéndola. Así eso no ha cambiado ni creo que vaya a cambiar, porque de los tíos no se sale, incluso cuando dejan de gustarte. Y no es el caso con ella. Ella a mí me encanta. Pero sí se distinguían ellas dos de mi madre en eso. Ambas trabajaban como funcionarios de cultura y por lo tanto integraban esa élite, independientemente de los problemas que tuvieran dentro de eso. Mi madre no, y por lo tanto mi madre sí fue más marginada, o le costó mucho más integrarse, hasta que precisamente por las presiones de don Jorge Cardoso es que consiguen que ella vaya al Congreso de Intasque en el 80 y tanto. Esto habla precisamente del carácter burocrático, ¿no?, de la cultura en el socialismo, porque fracasa precisamente por su incapacidad para alimentarse de la gente a la que dice representar. Y esto es lo que no se da con mi madre, y por eso precisamente ella no logra integrar eso. Al respecto hay que tener en cuenta algo importante: el arte no es algo que tenga una consistencia en sí mismo, eso es un invento teórico de la modernidad. El arte es la expresión de la cultura, y la cultura es el entramado de la vida, es la naturaleza específicamente humana, cómo el ser humano vive. Entonces, la cultura no es algo que se pueda organizar en congresos, exposiciones, galerías. Ese es el elitismo intelectual que lógicamente nace en la modernidad, pero la modernidad tiene ya 300 años, es decir, ya incluso la posmodernidad está pasando. Alcanzó su cúspide en los siglos XVIII y XIX, y el XX fue todo ya de decadencia, porque es el proceso natural de entropía de todas las estructuras, y la cultura es una estructura. Entonces, por lo tanto, tiene que estar pasando. Dentro de eso hay elementos que la mantienen viva precisamente por su vínculo con la realidad, y ese creo que fue el caso de mi madre. Eso es lo que la hace trascendente, y porque tiene la capacidad de reflexionar sobre la vida en sí misma. Ese es el tema constante de su poesía, y esto explica el escabroso tema de la maternidad en mi madre, porque la maternidad no es un estado idílico de la mujer, es la naturaleza misma de la mujer. De hecho, ella es despectiva con la mujer estéril porque no consigue realizarse como mujer. Y esto no tiene que ver con un sentido político, social, ni un concepto machista, sino de ella. Es el poder de ella como mujer, de realizarse como mujer, de tener su propio mundo. Incluso lo primero que yo recuerdo, y contado por mi padre y por ella misma, es que cuando yo nací, su primer hijo, ella me reclamó absolutamente. Es decir, ella le dijo a mi padre: es mío. A lo cual mi padre respondió con un expletivo de eso, de los que él era capaz,
no, por mí te lo puedes coger, es decir, por mí te lo puedes volver a poner adentro, ¿no? Es una cosa de esas así. Y esto que es una relación ríspida, es a la vez una relación hermosa, porque es una relación entre seres vivos que no están deformados por la política, ¿no? Y por lo tanto chocan entre sí. Y en mi madre esto significa que esta maternidad no estuvo exenta de violencia, no estuvo exenta de contradicciones, y no es un término absoluto en ella, sino que la complementa como mujer. Ella tiene un aspecto paralelo a esta maternidad, que es el de amante. Ella tuvo amantes, amores complicados, muy complicados. Gallego Peláez es el gran amor de su vida, y Deschamps fue una pareja también que ella tuvo, Pedro Deschamps Chapó, y son dos polos completamente opuestos en todos los sentidos, absolutamente en todos los sentidos, y así era ella. Y precisamente esta singularidad es lo que la define a ella como mujer negra. Es decir, no es un discurso político, no es una rebelión contra el blanco, que sí la hubo, sino que es precisamente esta independencia, esta suficiencia de ella como mujer, que se completa a sí misma, que no necesita del hombre y que es capaz de vivir por sí misma y realizarse en el amor, y a la vez solazarse en sus hijos. La última vez que mi madre estuvo en Estados Unidos tiene que haber sido sobre el 2016, no recuerdo la fecha exacta, pero ella me contó que se había tirado las cartas y que las cartas afirmaban que iba a morir en el exilio. Es decir, ya mi madre tenía más de 80 años y esa mujer estaba pensando en morir en el exilio. Es decir, ella estaba abierta a esa posibilidad a los 80 años. Esto me dice hasta qué punto ella era igual a mi padre, a Manuel Granado, que salió de Cuba a los 60 años. Lo que me llama la atención es la curiosidad de ella al respecto. Y después me di cuenta que las cartas le dijeron que iba a morir en el exilio porque no iba a morir en su tierra, pero su tierra era Jovellano y ella murió en La Habana, así que efectivamente murió en el exilio. Sin embargo, ella estaba dispuesta al exilio político. Ahí yo creo que sí, en ese sentido, sí fue cimarrona, sí jugó el sistema como lo haría un esclavo doméstico, jugándole cabeza al contramayoral o al mayordomo, fugándose al palenque para ver a su hijo, que soy yo, que sí estaba en el exilio. Pero bueno, eso no importa, porque lo que importa es la alegría de que yo soy hijo de ella. Y eso es una experiencia que por supuesto solo yo conozco. Mejor que las razones sobre costumbres o renuncias sería el olvido. Porque doy vueltas al amor y hablo de sus pesares y su dicha. Repito, doy vueltas al amor. No lo toco ni lo menciono. Y el amor eres tú y estás ahí y te comparo a todo. Al cabo te nombro único alimento para mi ternura. Y el comienzo otra vez, solo que ahora no rodeo al amor, lo llamo a grito. Amo a un pobre ser que es mi enemigo únicamente porque no perdona la fortuna de este amor que no le sirve ya de nada. Pero en fin, no es válido razonar cuando la sangre acomete al corazón, lo derriba gloriosamente.
conocí a Georgina Herrera en el último trimestre de 2009. Ella estaba publicando Gatos y Liebres o Libro de las Conciliaciones. Yo trabajaba como periodista en la UNIAC. Era la editorial Ediciones Unión la que publicaba el libro y yo solía hacer notas o comentarios, pero más que nada notas informativas para el sitio web de la institución. Y una de las ventajas era que tenía los libros de gratis. Y de los libros que se presentaban esa semana o por esos días, uno de ellos era este libro de Georgina Herrera, escritora a la que yo no había leído nunca. Y por supuesto empecé a leer el libro. Y me ocurría que cuando iba leyendo el libro, a cada rato no solo le hacía marca, sino que paraba la lectura y me acercaba a mi esposa, que en ese momento éramos novios, Elizabeth Mirabal, y le decía, mira lo que dice aquí, mira este que verso más bueno. O sea, en la manera, vamos a decir, un poco más ingenua que uno habla en privado sobre los libros que les va gustando. Y entonces preparé la nota o iba a preparar la nota o creo que había concertado una entrevista con ella para hacerle algunas preguntas. Y me dice Elizabeth, bueno, Carlos, si te ha gustado tanto el libro, ¿por qué no le hacen una entrevista larga? En esa época nosotros hacíamos entrevistas. Y o sea, fui a ese encuentro que nos encontramos un poco antes de la presentación, o creo que 1 o 2 horas antes, y yo me aparecí con más preguntas más allá de una pequeña entrevista. Lo que yo sentía que ella representaba en la literatura cubana o en la ciudad letrada cubana en la que yo vivía en ese momento, era, o sea, el término que escogí para el título, que fue Georgina Herrera Outsider. Considero que ella a primera vista desde fuera no lo parece, pero ella era una verdadera outsider en todo el sentido de la palabra. No creo que haya un término equivalente en español que en la economía de un solo sustantivo capte todo lo que el término transmite en inglés. Y curiosamente fue una entrevista que influyó mucho en mi destino laboral posterior. Fue una entrevista que motivó varias de las situaciones que me ocurrieron a mí posteriormente, pero eso ya es otro cuento. Tengo muchos recuerdos asociados a ella. Georgina era una persona muy dulce, era una persona muy delicada en su trato, nunca te hacía sentir mal. O sea, siendo obvio que ella sabía más que yo, que era más inteligente que yo, él nunca o sea, nunca te hacía sentir. Pero con esa misma dulzura que ella tenía, y este pero no es malo, era una persona que la acompañaba como una aureola, como una energía, que ella preservaba su espacio. O sea, no era algo como desprecio, no lo era, pero uno sabía que ella era autosuficiente en el buen sentido de la palabra autosuficiente. O sea, ella era lo suficientemente fuerte, sólida, para, creo yo, no necesitar, o sea, para ser enteramente libre. Yo creo que ella fue una persona enteramente libre. Y eso, y siempre, o sea, a mí siempre me complace, cuando, incluso desde lejos, desde cerca, cuando uno conoce a una persona que tú sientes que es libre. Y libre en todos los sentidos. O sea, no creo que tuviese ninguna limitación tanto objetiva ni subjetiva. Me parece que era una persona muy flexible, muy tolerante, que fluía por sobre cualquier obstáculo que se encontrara. En mi caso personal, como lector, me ocurre que Georgina Herrera es una de las poetas que yo releo con bastante frecuencia.
en el caso de los poetas a los que a cada rato vuelvo, sobre todo el único ejemplar de obra publicada de ella que tengo conmigo, que es Gatos y Liebres o Libro de las Conciliaciones, que que se publicó hace 15 años atrás. Y siempre que en alguna conversación o en algún encuentro uno llega o los presentes llegan al punto de hablar de mis escritores favoritos, la poesía que prefiero, cuando tengo que hablar de la poesía a la que yo más vuelvo, de alguna manera u otra siempre hablo de Georgina Herrera. De hecho, fue por estar hablando de ella con un poeta colombiano en diciembre de 2021, que estábamos hablando de críticos colombianos que habían escrito de poetas cubanos, de críticos cubanos que habían escrito de poesía colombiana. Hay un momento en que hablamos de los poetas favoritos que uno había tenido oportunidad de conocer, y yo le comento, bueno, en mi caso hay varios, confieso que no dije muchos, pero entre los que dije le comento, una de ellas se llama Georgina Herrera y vive actualmente en La Habana, y él me contesta, ella acaba de fallecer hace tantos días, o sea, había pasado esa exacta cantidad de tiempo de su fallecimiento. Obviamente yo me hubiese enterado a los pocos días o en fechas cercanas, pero yo no había visto la noticia, no me había enterado. Y fue cuando él me dice eso, que esa misma tarde, o sea, me senté y te escribí después de varios años sin estar en contacto contigo, fue que te hice el correo de pésame. Porque sentí o sea, que si hay alguien en esencia conectado a Georgina Herrera, ese eres tú. Una de las cosas que pienso, a veces sobre las que medito cuando vuelvo sobre la obra de Georgina, o evoco, o sea, retrospectivamente su trabajo, es que ella no, como escritora, no es una voz que se congela en un momento de talento juvenil. Podemos convenir cuán o no es representativo GH del grupo literario El Puente, cuánto no representa ese primer poemario de ella en un momento de eclosión cultural a inicios de los 60 en Cuba, pero si uno la acompaña bibliográficamente por el resto de sus publicaciones, yo me percato o a mí me parece que ella no se acomoda al genio. Ella sigue trabajando, sigue cifrando en los poemas todo lo que percibe, todo lo que siente, y realmente va escribiendo una poesía que además de ofrecer una mirada individual, un ángulo personal, sino que incluso reinventa la propia poesía, que la propia tradición o los propios referentes de los que ella o sea, es heredera. Por ejemplo, o sea, y vuelvo a Gatos y Liebres, es muy difícil torpedear, por ejemplo, la obra de Rubén Darío, no sé, después de la revisitación del Cisne que hace de Mira Agostini a principios del siglo XX. Sin embargo, el poema, Georgina Herrera lo hace en su poema A las princesas, creo que el título es Las princesas de ahora son princesas distintas, y torpedea a Darío de una manera o sea, muy respetuosa y muy original. Es muy difícil hacer otro poema original a partir de la figura del tigre, después de todo lo que lo analizó Jorge Luis Borges, y ella dice algo distinto en un poema como El tigre y yo durmiendo juntos. Yo confieso que muchos años atrás, cuando era más joven,
por supuesto, la zona de la poesía de Georgina Herrera que a mí más me atraía era la poesía más agresiva de ella. Específicamente a partir de que leí Muerte y Resurrección de Mambrú. Y era precisamente en ella en quien pensaba, en cosas de ellos dos. Y me sigue pareciendo un gran poema, es un poema que releo frecuentemente. Sobre todo, a veces me repaso en mi memoria la cadencia de algunos de sus versos. Mambrú no fue que lo llevaron, pero debo confesarlo ya, pasado el tiempo, ahora quizás con los poemas de ella con los que más me identifico o con los que hacia los que siento más cercanía, otros en los que percibo como el sedimento de su sabiduría. En el caso de Gatos y Liebres, el Oriki, que incluye, porque es ese tipo de poema en el que funciona a distintos niveles. Cuando ella usa el adjetivo vieja para las ancianas afrodescendientes, uno sabe que ese término no es un mero adjetivo, sino que ahí está cifrando toda la sabiduría que sabe que esas antecesoras, de que esas antecesoras eran depositarias. Y, por ejemplo, creo que es un poema que hace una autocrítica y una introspección que realmente es muy sincera. Es el tipo de sinceridad que uno a veces no está esperando o no está preparado a encontrar. Lo anterior me lleva me atrevo a decir que realmente Georgina Herrera hizo una obra bastante escandalosa. No se percibe como escandalosa, no sé por qué razón. A mí me parece, como lector, yo creo que es una obra es una producción que si se lee con detenimiento es muy conflictiva. Pero creo que esos son los casos en los que la percepción del autor contribuye o perjudica a su propia obra. Por ejemplo, y vuelvo, y vuelvo sobre tu familia, porque los puedo apreciar en conjunto y por separado. Siempre cuando pienso en ustedes como familia y también como individualidades. Pero, por ejemplo, Anaisa no la conocía, tu hermana, pero tanto Georgina Herrera como Manuel Granados, tu papá, como tú, son personas muy reverentes los tres. No miento y no estoy exagerando ni edulcorando el pasado cuando digo que para mí siempre era una alegría encontrarme con Georgina Herrera, conversar con ella. Considero que hay varias personas, hay muchas personas que para mí, yo siento personalmente que es un privilegio haber conocido. Una de ellas, Georgina Herrera, era una persona de una absoluta sabiduría, no solamente desde el punto de vista literario, como artista, como escritora, sino como ser humano. Ella, realmente uno sentía que estaba, cuando uno interactuaba con ella, uno sentía que su propia personalidad no era impedimento para el flujo de la comunicación. O sea, ella te escuchaba, no sentía ninguna necesidad de decir una frase original, no sentía ninguna necesidad de demostrar nada. Ella, era evidente, todo el poder que ella poseía. Aparte de los recuerdos personales, de la memoria de ella que a mí me acompaña, y que por supuesto siempre eso ayuda, ¿no? a que la emoción que te transmite una poesía no solamente sea algo inducido por la lectura o
o por la reacción que provoca, o sea, un texto literario, una obra artística, sino que hace o sea, que tú, que al menos yo, sienta como lector que también tengo otro nexo ya más personal con eso que estoy leyendo. Siempre le estaré, o sea, le tengo que estar agradecido, o sea, no lo puedo decir de otra manera. Incluso si no lo hiciera, sería una tontería de mi parte. Le tengo que estar agradecido a Georgina Herrera porque ella tuvo determinados gestos o acciones hacia mí que personalmente a mí me ayudaron mucho y que representaron un apoyo. Buenas, Ignacio, muchas gracias por invitarme a ser parte del homenaje que le brindas a tu madre, la gran poeta cubana Georgina Herrera. Me preguntabas, o me pedías, perdón, que hablase de mis encuentros con ella. En realidad, mi encuentro con ella data de un día en que fui a conocerte a ti. Ese fue el día que tú y yo nos conocimos. Y Georgina vino, se hizo presencia, saludó, pero posteriormente se fue, dejándole a su hijo el espacio de las visitas, de las lecturas de poemas. Es decir, que yo vengo hoy respondiendo a esta información, a esta invitación, perdón, para hablar como lectora, más que nada como lectora. Yo recibo una poesía de una poeta que siempre ha trabajado en poesía y para la poesía. Y eso es muy importante para mí. Eso es importantísimo porque me hace ver que ella está en presencia. Está en presencia porque el cuerpo externo de la poeta ha desaparecido, pero su cuerpo interno, el tejido, la escritura permanece y navega en las olas del olvido, pero también en la recuperación de la memoria. En los últimos años, Georgina y su poesía han comenzado a ser recobradas, como si la poeta no hubiera estado siempre ahí. Y tal vez es mejor que haya sido así, porque a todo gran poeta se le da en algún momento la gracia de despertar las conciencias. Y Georgina ha despertado a los nuevos lectores de poesía y a académicos, hipnotizados, por no decir que dormidos, ¿verdad? Que no supieron verla antes. Otra cosa de la que yo te quería hablar, Ignacio, que parece de alguna manera tal vez inútil, ¿no? Es de los años en que ella publicó. ¿Por qué yo me quiero detener en esto por un momento? Porque esos momentos de sus publicaciones me hacen ver a mí su remarcada atemporalidad. Si nosotros nos atenemos al año de su nacimiento, año 1936, y la publicación de sus primeros poemas a los 16 años, es decir, estamos hablando del año 52, 1952, y publica estos poemas en el Diario de la Tarde y en El País, pues no queda duda, nuestra Georgina pertenece a la generación de los años 50. Ahora bien, si nos enmarcamos en la publicación de su primer libro, GH, en 1962, esto ubica a Georgina en las ediciones El Puente, con las ediciones El Puente, que como sabes fueron reprimidas, acusados de extender el Black Power y la homosexualidad. Luego vamos a tener que su tercero y su cuarto libro se publican en el año 74, es decir, más de 10 años después. Y si bien podríamos pensar, ¿no?, en algún momento que como que después de las ediciones del Puente había caído en un cierto ostracismo Georgina, pues luego, curiosamente, este patrón se repite, ya sea por mala voluntad de las editoriales o ya sea por su personalidad, ¿verdad?, que determina acabar sus libros como
una maestra de orfebrería, ¿verdad? Entonces se da este arco temporal de más de 10 años posteriormente. Y esto a mí me habla de un desplazamiento en las publicaciones y una línea temporal de difícil enmarcación, de una enmarcación muy difícil, que tal vez es la que la va a terminar por hacer esta poeta misteriosa, esta poeta tremenda. Sigo leyendo a Georgina y entonces quiero pararme en su trabajo. Me parece que, como decía anteriormente, es una poeta que se toma su tiempo para trabajar. Existe en ella una apuesta por la belleza. Fíjate, esto es muy interesante. Esta apuesta la hace ver por momentos como una poeta modernista, como Dulce María Loinaz. Pero, una modernista en ruptura, una modernista que habla de cimarronear. Entonces ya la palabra modernista no nos queda bien, nos queda muy estrecha. Ahora, por otro lado, Georgina es una poeta que busca los orígenes del ser. Y esto en Cuba se asocia con un grupo de escritores y con una revista, nuestra famosa revista Orígenes, por supuesto. Entonces, Querolla sería una origenista en ruptura, una mujer que busca sus orígenes al hablar de la intrahistoria del negro en Cuba, pero sobre todo, ¿verdad?, de la historia de la mujer negra. Esto es apasionante. ¿Qué mujer negra? ¿Qué voz poética de la mujer negra es la que Georgina Herrera representa? Bueno, pues la primera respuesta es que a todas las mujeres negras, ¿verdad? A todas y cada una de ellas. Pero cuidado, porque también habla de una mujer negra que necesita hallar sus raíces en un pasado de oralidad. A mí me gustaría detenerme en el poema Oriqui para las negras viejas de antes. Este poema es una joya. Y aquí nosotros vemos cómo Georgina señala el cuerpo mismo de las mujeres. Y voy a leer porque si no, no quiero echar a perder el verso, que es magnífico, ¿no? Señala el cuerpo mismo de las mujeres negras, viejas de antes, como libros fabulosos abiertos en doradas páginas. Estas mujeres son contadoras, son cuentistas, son cuenteras de los cantos y son dueñas de toda la verdad oculta en lo más profundo de la tierra. Este es otro verso inmenso. Dueñas de toda la verdad oculta en lo más profundo de la tierra. Yo creo que no es por accidente, ¿verdad?, que el monte se instala en el continente americano para conversar con los orichas. Y el negro en Cuba visibiliza numerosos montes, infinitos montes. Esto es un esfuerzo casi sobrehumano, acompañado por la oralidad que para la poeta Georgina Herrera parece haber desaparecido en las nuevas mujeres negras, que, y vuelvo a citarla, no supieron apoderarse de la magia de contar, porque nuestros oídos se cerraron, quedaron tercamente sordos ante la gracia de oír. Han quedado desamparadas. Lo que las sostenía eran estas lecciones de humanidad, de filosofía, de recetazas, de herbolarios, y de repente todo ha ido desapareciendo. Pensemos entonces también otra cosa. Ha dicho la palabra tierra, de manera tal que yo pienso que de alguna manera el reclamo de Georgina está cargado de maternidad. Si se piensa la tierra como madre, ¿verdad? Y entonces se vuelve su reclamo mucho más urgente, porque la poeta no solo enfrenta la borradura de la intrahistoria de la mujer negra,
sino la borradura de la intrahistoria de lo negro. Ambas intrahistorias se diluyen después del 59, tras un accionar de tabula rasa que no contempla ni la resistencia ni la resiliencia cultural de la población negra en Cuba, desde la época colonial hasta el presente. Y Georgina está muy dolida, está haciendo un reclamo inmenso. Si yo sigo hablando de la intrahistoria, Ignacio, me gustaría entonces hablar de otro de mis poemas favoritos o preferidos de Georgina, que se titula El tigre y yo durmiendo juntos. El tigre, sabemos que en el poema llega, se echa al lado de la poeta, duerme con ella y ella lo acaricia. Ella acaricia las barras de su piel, que semejan ser cárcel, pero cárcel deshecha por la mano de la poeta, que se pierde en la piel del felino mientras descubre la mansedumbre del animal libre, que la hace libre también a ella, sin miedo ni distancia. El tigre es el aliado de la libertad y es un animal manso, contracorriente a lo que se cree. Si alguna vez el tigre ataca, es para defenderse, dijo Georgina Herrera en una entrevista que creo fue la que tú le hiciste. Y también en esa misma entrevista, si la memoria no me falla, dijo que el tigre no es otra cosa que un tigre y que nosotros, lectores, no debemos buscar nada más, ¿verdad? El tigre es igual al tigre. Esto a mí, por supuesto, esta igualdad de términos, tigre igual tigre, a mí me llama poderosamente la atención, porque es decir que A es igual a, lo cual es una declaración de ley de identidad, como en su momento lo fue la rosa es igual a una rosa. Nosotros sabemos que para el poeta romántico William Blake, el tigre es una representación real de una simetría hermosa y terrible, una presencia real en los bosques de la noche. Y mira tú, en el siglo XX, en nuestra lengua castellana, puede ser que hayan otros poetas, pero yo recuerdo dos de la manera en que han tratado al tigre. Y estos dos son Jorge Luis Borges y Georgina Herrera, que lo tratan como un animal real, ¿verdad? A igual a. Pero ya ninguno de estos dos poetas puede representar al tigre poemáticamente, sin implicar los elementos arquetípicos que el período romántico le agregó a este soberbio animal que no intenta defenderse en el poema de Georgina Herrera, que ni tan siquiera con los ojos son luminosos como en el poema de Blake, ni que anda por los bosques, no, está echado a un lado y ella lo acaricia y sueñan juntos, ¿no? Esta para mí es una parte del misterio del poema, y es por ello, pienso, que hay muchos especialistas culturales que en la actualidad que no pueden explicarlo, se quedan hablando del cimarronaje, de Georgina como la activista, de Georgina como la mujer que defiende las causas de las mujeres. Y eso está muy bien, y yo creo que Georgina hizo eso toda su vida, pero este poema sitúa a Georgina junto con otros poemas, pero es que no tengo con la posibilidad de leerlos todos, ¿verdad? Pues la sitúa en la reflexión sobre la experiencia de la vida. Ella teme que se acabe su sueño, teme que tanto ella como el tigre desaparezcan al despertar. ¿Y cómo podría, y creo que es una pregunta que Georgina nos lanza, cómo podría Georgina haber dormido con el tigre y no haber sido devorada? ¿Cómo responder que las cosas hayan cambiado hasta falsearse y aún no ser otra cosa que lo que se es? Es decir, Georgina, o tal vez no ser lo que, o ser lo que ya no se es. Yo creo que esto
es una de las reflexiones más poderosas de la poesía de Georgina Herrera, que se representa de una manera diáfana, clarísima, en este poema, y que nos hace ver que Georgina Herrera es una poeta inmensa, que no podemos etiquetarla solamente con los estudios modernos, que están muy bien porque claramente abogó por la recuperación de la historia de la mujer negra. Eso está muy bien. Es una mujer feminista, de alguna manera, aunque no, o sea, por vida, por fe de vida, no por etiqueta de movimiento. Pero definitivamente hay en su poesía momentos de reflexión de la esencia humana que recorren la historia, valga la redundancia, la historia humana y la historia de la literatura de una manera tan sencilla, de una manera tan prístina, que impacta y que nos deja asombrados ante este quehacer de grandeza poética. Georgina no era de esas personas que escriben poesía por vanidad, estar a la moda o ser alguien. Le venía de muy lejos y desde dentro de lo que se pudiera llamar su vida. La literatura que produjo y esos poemas cargados de angustia y asombro eran voces, seres, fantasmas y orígenes que la acompañaron de siempre.